Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en esta parte de la prepa vamos a ver otra vez programación orientada a objetos, pero esta vez con herencia, composición y polimorfismo. ¿Qué es la herencia? Bueno, en resumido, es un proceso mediante el cual se puede crear una clase hija, que hereda de la clase padre. Es decir, con la herencia vamos a hacer las mismas clases que usábamos cuando vimos clases y objetos, pero ahorita vamos a tener clases padre y clases hijos. Las clases padres van a ser las clases bases y las clases hijas van a ser las clases que hereden atributos de las clases padres. Ya vamos a ver ejemplos. Estas comparten sus métodos y atributos. Además de ello, una clase hija puede sobreescribir los métodos o atributos o incluso definir unos nuevos. Eso se llama polimorfismo. Ya vamos a también ver un ejemplo con polimorfismo. Se puede crear una clase hija con tan solo pasar como parámetro la clase de la que queremos heredar. Ya vamos a ver la sintaxis. Clases padre versus clases hijas. En el siguiente ejemplo vemos cómo se puede usar la herencia en Python con la clase perro que hereda de animal. Es decir, una clase padre o una clase base sería la clase animal. Y una clase hija heredaría todos los atributos y métodos de la clase animal, es decir, de la clase padre. ¿Por qué? Porque animal es más general que un perro. Siempre vamos, las clases padres son las más generales y las clases hijas son más específicas. O las que heredan. Clases y subclases. Podemos ver efectivamente como la clase perro es hija de animal usando bases. Eso es un método que podemos usar para imprimir la clase del objeto que estamos, el objeto sobre el que estamos parados. Y de manera similar podemos ver la clase de los descendientes o las clases hijas de una en concreto con subclases. O sea, con esos dos métodos pueden ver qué tipo de clase es el objeto en cuestión. ¿Para qué es la herencia? Bueno, dado que una clase hija hereda los atributos y métodos de la clase padre, como les comentaba, nos puede ser útil cuando tengamos clases que se pertenecen entre sí, pero tienen ciertas particularidades. En este caso, en vez de definir un montón de clases para cada animal, o sea, podemos tener la clase padre animal y muchas clases hijos que pueden ser los tipos animales, puede ser pájaro, perro, gato, conejo. En vez de crear la misma clase con atributos iguales para cada uno de los animales, podemos crear una clase padre que tenga los atributos y métodos en común de todos los animales y luego crear subclases para cada uno de ellos que tengan los atributos específicos de cada uno. Es decir, la clase padre es la que los atributos y métodos que comparten todas las subclases hijas. Y las subclases hijas tienen sus métodos y atributos particulares. Entonces podemos tomar los elementos comunes y crear una clase animal de la que hereda el resto. Busca el denominador común para definir una clase de la que heredan las demás. Ahí está el denominador común. Y es una tarea lo más compleja del mundo de la programación. Es decir, la herencia de la programación de objetos es medio complicadita, sobre todo cuando llegamos a niveles más profundos, pero bueno, aquí vamos a ver una subclase como mucho. Es decir, una clase padre y una clase hija. Pero bueno, puede haber literal un árbol genealógico de subclases que bueno, se complica más el tema. La extensión y modificación de métodos. Si tenemos una clase padre, aquí vemos la clase padre animal, la que tenemos la función del constructor, que aquí tenemos los atributos especie y edad. Y tenemos métodos genéricos. Tenemos hablar, todos los animales tienen como que una forma de hablar, unos ladran, unos maullan. El de moverse y el de describirme, mira qué tipo de animal soy. ¿Qué pasa? Todas las subclases o todas las clases hijas que hereden de animal van a tener estos atributos, especie, edad y estos métodos. Y tiene sentido porque todos los animales tienen una especie, una edad, hablan, o sea, maullan, lo que sea, se mueven y se pueden describir su tipo. O sea que estos son atributos y métodos generales de los animales. Ahora podemos pasar a los particulares. Por ejemplo, el animal perro. Entonces de la clase le pasamos como atributo, como parámetro, animal, la clase animal, y él va a heredar todos los atributos de animal, es decir, hereda
especie y edad, así como sus métodos. Y aquí vemos que tenemos especie y edad para crear el objeto perro, el objeto de la clase perro, y podemos usar los métodos de la clase animal. Por ejemplo, descríbeme, aquí dice soy un animal del tipo perro. La modificación y creación de nuevos métodos, es decir, podemos modificar los métodos ya existentes como hablar, moverse y describir. En este caso podemos ver que todos estos animales heredan de la clase animal, es decir, la clase perro, la clase vaca y la clase abeja. Pero cada uno de ellos va, por ejemplo, a hablar de una manera distinta o a moverse de una manera distinta. ¿Qué pasa? Estamos modificando los métodos ya existentes de la clase animal. Esto se llama polimorfismo, es decir, podemos cambiar cómo se ejecuta una función, una misma función, la misma función hablar, dependiendo del tipo de objeto o la subclase que sea. Es decir, la función hablar para la clase perro va a ser distinta a la función hablar para la clase vaca y así para la clase abeja. Entonces veamos aquí que hablar, por ejemplo, aquí tenemos que dice wow, aquí que dice mu, aquí que dice z, y aquí que... y esto es otra cosa. Igual que mover, camina en cuatro patas y vuela. Y aquí podemos también hacer un nuevo método, es decir, no solo podemos modificar los métodos existentes de la clase padre animal, sino que podemos crearle nuevos métodos a las subclases o a las clases hijas, como por ejemplo la subclase abeja. Podemos crearle un nuevo método que sea picar. Modificación y creación de nuevos métodos, como les comentaba aquí. Entonces, por lo tanto, ya podemos crear nuevos objetos de esos animales y hacer uso de sus métodos que podrían clasificarse en tres. Heredados directamente de la clase padre, como el descríbeme, que vimos que se heredó directamente de la clase animal. Descríbeme. Heredados de la clase padre, pero modificados como hablar y moverse. Vimos que la clase padre, que era animal, tenía hablar y moverse, pero los modificamos en las subclases o en las clases hijas, que aquí vemos cómo los modificamos. Si vemos aquí, aquí no se definió la clase descríbeme porque se dejó como default como funcionaba en la clase padre. Ahí está la distinción entre estas dos. Y creados en la clase hija, por lo tanto no existe en la clase padre, es decir, este es el nuevo método que era picar, existe en la subclase abeja, la clase hija abeja, pero no existe en la clase animal. El método super. La función super nos permite acceder a los métodos de la clase padre desde una de sus hijas. Volvamos al ejemplo para que veamos cómo se usa super. Cuando nosotros tenemos una clase, por ejemplo, clase animal, definimos el constructor y los métodos, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo usamos el método super? Cuando vamos a hacer el constructor de una subclase, una clase hija, por ejemplo, perro, que hereda de animal, le pasamos animal como parámetro y para obtener todos los atributos de la clase animal, podemos o volverlos a poner, es decir, self, especie, edad y dueño, todos los que pertenecían al método padre animal, o con otra alternativa que es la que vamos a usar, que es el método super, que se escribe super como una función, punto, dos pisos, init, y le ponemos los parámetros que le está pasando, es decir, los parámetros de la clase padre, la clase animal, que eran especie y edad. Y abajo le ponemos el nuevo método que queremos definir para esta clase hija perro, que puede ser el dueño. Entonces aquí tenemos alternativa 1, definir todos los métodos de nuevo, es decir, los de la clase padre que son especie y edad, y el nuevo que sería dueño, o usar el método super que nos agarra todos los métodos de la clase padre y podemos definir el método nuevo abajo. Aquí que son pocos métodos, pocos atributos, no hay gran diferencia, pero cuando son muchos atributos sí es mejor usar el método super porque es más cómodo. Y el polimorfismo, que bueno, ya se los comenté varias veces, pero bueno, es el término
Polimorfismo tiene origen en las palabras poli, que significa muchos, y morfo, que significa forma, es decir, muchas formas de hacer lo mismo. Es decir, una misma función que tiene un mismo nombre, por ejemplo, hablar, puede tener diferentes formas de ejecutarse o diferentes bloques de código. Aplicado a la programación hace referencia a que los objetos pueden tomar diferentes formas, pero ¿qué significa esto? Bueno, que los objetos de diferentes clases, como la clase de perro, la clase de abeja, pueden ser accedidos utilizando la misma interfaz, es decir, el mismo nombre del método, por ejemplo, hablar o moverse, mostrando un comportamiento distinto, tomando diferentes formas según cómo sean accedidos. Es decir, si accedemos al método hablar del objeto vaca, él va a ser mu, pero si accedemos al método hablar del objeto abeja, él va a ser z. Esto es polimorfismo, que un mismo método pueda ejecutar distintas cosas dependiendo del contexto, es decir, si el objeto es un objeto vaca o un objeto abeja. Y eso es el polimorfismo, que es básicamente la modificación de métodos. Aquí vemos otro ejemplo, que tenemos el animal, tenemos dos subclases o clases hijas que heredan de animal, y vemos que aquí makeNoise tiene un default aquí, y para el gato hace un método, o sea, el mismo método hace una función que es imprimir miau, y para el perro hace otra función que es imprimir woof. Y vemos que la misma función, es decir, makeNoise, hace distintas cosas dependiendo del contexto. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio que es tipo proyectico. Bueno, y nos dice, crea un programa que simule el sistema de facturación de una clínica veterinaria. Este sistema debe dar la opción de agregar factura, ver facturas, buscar facturas y eliminar facturas. Los animales que pueden ser atendidos en este centro veterinario son gatos, perros, loros y hámsters. Bueno, ya vamos a ver cómo vamos a hacer esto con herencia y clases y objetos. Primero que nada vamos a definir el main como siempre. La pasamos aquí pass. Inicializamos la función aquí. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Vamos a hacer estas funciones que nos están pidiendo antes que nada. Agregar facturas, ver facturas, buscar facturas, eliminar facturas. Entonces, trabajando con un sistema de facturación podemos tanto guardarlo en una lista, es decir, que todas las facturas estén guardadas en una lista, o en un diccionario. Yo voy a hacerlo con un diccionario para tener así los keys de las facturas, que en este caso van a ser, la factura va a tener números, y con esos keys acceder a la factura, que simplemente va a tener todos los datos de la mascota que ingresó a la clínica veterinaria. Entonces vamos a hacer, primero que nada, definir nuestro diccionario. Así que va a contener todas las facturas. Luego vamos a hacer nuestro típico while true, que lo que va a hacer es que nuestro código siga funcionando hasta que le digamos que pare. Y vamos a hacer un print para darle la bienvenida al usuario, /n para hacer saltos de línea, y le ponemos bienvenido el sistema de cobro de ok. Ahorita vamos a hacer el típico print como hicimos en las pruebas anteriores de las distintas opciones que el usuario puede ejecutar. Entonces le vamos a decir selecciona las siguientes. Y van a ser las siguientes. Uno para agregar una factura, 2 para imprimir el histórico de facturas, 3 para buscar una factura, y 4 para eliminar una factura, y 5 para salir.
Entonces, bueno, aquí cuando imprimamos esto, le vamos a decir al usuario, nada, que seleccione uno de estos. Le vamos a dar mensaje de bienvenida y que seleccione una de estas opciones. Luego le vamos a hacer que, mira, le vamos a hacer selecciona. Va a ser igual al input. Y le vamos a decir seleccione una de las opciones. Si imprimimos esto, entonces nos va a decir esto: bienvenido al sistema de cobro de veterinarias tal. Selecciona las siguientes opciones: agregar factura, histórico, tal. Seleccione una y aquí nos va a dejar seleccionar. No va a pasar nada porque no tenemos todavía nada que hacer. Pero bueno, vamos viendo que se está imprimiendo bien. Lo vamos a hacer como hicimos en el ejercicio anterior. Lo voy a pegar y ya. Que es la comprobación de que esta selección sea un número del 1 al 5. Es decir, que tiene que ser numérico y que tiene que estar en el rango del 1 al 5. Si no, tienes que volver a poner el número. Si volvemos a ejecutar esto, si escribimos una G, nos dice, mira, selecciona la opción válida. Si ponemos un número pero que sea distinto. Si ponemos 1, por ejemplo, sí me deja, ¿no? Si ponemos 2, si ponemos 3, 4 y 5. Si ponemos 7, inválida. Entonces está funcionando bien. Lo que vamos a hacer, vamos a poner los distintos if, ¿verdad? Uno para cada opción. Que luego vamos a trabajar con cada una de ellas como con funciones. Entonces vamos a poner la primera selección, si la selección es igual a 1. Mientras tanto pass, el if. Si la selección no es 1, entonces me pregunta, mira, la selección es 2. Y lo mismo con cada una de las selecciones. Con la 3. Con la 4. Y con la 5, que vamos a simplemente usar el else. Bueno, aquí ya tenemos todo nuestro programita. La estructura básica del programa. El else lo vamos a poner con break porque, bueno, else significa salir y sabemos que el break va a romper este ciclo while y va a terminar el programa. Y bueno, lo podemos probar. Si le damos 1 nos deja, o sea, no nos da error. Si le damos otro número que no sea el 1 al 5, nos dice que seleccionemos una opción válida, está bien. Y si le damos a 5 debería terminar el programa y lo termina. Por ahí bien. Ahora, vamos a generar los objetos. ¿Cuáles van a ser los objetos? Bueno, vamos a tener una clase padre que va a ser animal, ¿ok? Y luego unas clases hijas que van a ser los distintos animales que pueda atender nuestra clínica veterinaria. Es decir, vamos a tener un objeto gato, perro, loro y hámster. Entonces aquí vamos a tener gato. Vamos a tener un gato. Vamos a tener un perro, loro y hámster. Si vemos aquí todos los animales que tienen en común, bueno, todas las mascotas tienen el nombre en común. Es decir, aquí vamos a tener la edad, bueno, el nombre, la edad. ¿Qué más van a tener los animales en común? El sexo, ¿verdad? Y bueno, ya particularmente en las clases hijas, los atributos que le vamos a poner a cada uno pueden ser, por ejemplo, para el gato, los gatos, además de la clase padre que va a ser nombre, edad y sexo, los gatos tienen pelaje, una raza y bigotes. Los perros también tienen pelaje, también tienen raza. Los loros tienen plumaje, tienen también una raza y tienen alas.
Y los hámster tienen pelaje, tienen raza y tienen dientes. Entonces, todos los animales tienen en común nombre, edad y sexo, y cada uno de ellos en particular tiene estas peculiaridades, ¿verdad? Que aunque varios compartan raza, bueno, todos comparten raza, podríamos ponerlo aquí. Pero por ejemplo, pelaje lo comparten estos tres, pero no el loro. Entonces, bueno, conviene ponerlo como un atributo de la clase hija y no un atributo general de la clase padre. Entonces, cada una de estas clases, gato, perro, loro y hámster, van a heredar a nombre, edad y sexo de la clase padre animal. Y en sus subclases, en su propia clase, van a tener sus atributos particulares, como puede ser pelaje, raza, bigotes, pelaje y raza, plumaje, raza y alas, pelaje, raza y dientes. Pero bueno, vamos a verlo en código. Para eso vamos a crear la primera clase, que va a ser la clase animal, en singular y en mayúscula. Y vamos a definir la clase animal. De la clase animal sabemos que tenemos el constructor, que va a ser def, piso piso, init. Aquí le pasamos self. Y que dijimos que le íbamos a pasar, bueno, nombre, que va a tener edad y sexo. Entonces, estos van a ser los atributos de todos los animales en general. ¿Qué otra cosa le podemos poner? Bueno, estos son los atributos de cada uno y podemos tener los atributos de clase, que ya hemos dicho que no importa el objeto, siempre todos los objetos de una misma clase van a tener los mismos atributos de clase. En este caso podemos poner que es doméstico y podemos decir que es verdad. ¿Por qué? Porque todos los animales que van al veterinario son animales domésticos. Entonces este es un atributo de clase, que cada objeto animal va a tener en común este, es decir, todos van a ser domésticos, true. Es decir, si tenemos dos animales, un perro y un gato, ambos van a tener por default doméstico, true, y estos van a variar, depende de lo que nosotros introduzcamos al crear el objeto. Ahora aquí, si nos acordamos que tenemos que poner self, nombre, self edad, igual edad. Y sexo. Y podemos definir unos métodos, que puede ser por lo menos el método mostrar, que le vamos a pasar self como siempre, y este nos va a retornar el string que nos va a mostrar todos los atributos del objeto en cuestión. Lo va a pegar, nos va a retornar un string que dice el nombre, nos va a devolver el nombre del objeto, la edad, el sexo y si es doméstico, que en este caso siempre va a ser true. Y estos otros tres parámetros son los que introduzca el usuario para ese objeto determinado. Entonces aquí tenemos la clase padre animal. Hay que hacer las clases hijas, que en este caso van a ser gato, loro, perro y hámster. Empecemos con perro. Tenemos que importar la clase animal from animal, import animal, o sea, from el archivo animal, que es este, importame la clase animal. Y definimos la clase, class, y le pasamos como parámetro, en mayúscula, y le pasamos como parámetro la clase padre, que es la clase animal. Y aquí le podemos pasar un tipo, por ejemplo, o sea, un atributo de clase perro. Todos los perros van a ser del tipo perro. Entonces
Entonces aquí tenemos un atributo que todos van a compartir. Definimos el constructor. Si ven aquí automáticamente me hizo todo esto que es self, todo lo heredado de animal, porque aquí le habíamos heredado animal, que era nombre, edad y sexo, y me utilizó el método super, que de una vez me agrega los atributos aquí. También lo hubiese podido hacer agregándolos uno por uno, como hicimos en la clase animal, es decir, self, nombre es igual a nombre, y así con edad y sexo, pero con el método super nos ahorramos unas líneas de código. Aquí lo que podemos hacer debajo de super es agregar los atributos que queremos que tenga perro, que sean particularmente de perro. Puede ser que habíamos dicho pelaje y raza. Tenemos que agregarlos al constructor, es decir, aquí entonces tenemos que agregar pelaje y raza. Y los tenemos que inicializar aquí en el constructor, así. Pelaje. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es con super inicializar nombre, edad y sexo, tal cual como hicimos aquí, pero con el método super, porque son heredados de animal. Y estamos heredando los atributos particulares de la clase perro, que son pelaje y raza, que lo tenemos aquí. Bueno, ya tenemos el constructor de perro que tiene estos atributos. Le vamos a pasar igual una función mostrar. Aquí estamos haciendo polimorfismo. ¿Por qué? Porque mostrar ya la teníamos en la función de animal, pero solo nos está imprimiendo si era la edad, el nombre, el sexo y doméstico. Pero aquí para perro tenemos que entonces también imprimir la raza y el pelaje, pues para mostrar todos los atributos. Y esto es un polimorfismo porque la misma función mostrar para la clase perro nos va a hacer algo distinto que para la clase animal. O sea, estamos definiendo de nuevo una función. Estamos cambiando para la clase perro. Y le podemos definir, por ejemplo, comida. Y comida lo que va a hacer es, nada, imprimirnos el perro come perrarina. Aquí tenemos un método que va a ser propio de la clase hija perro. Es decir, animal no va a tener este método, ni loro va a tener este método, ni gato, ni hámster. Solo va a tener perro porque lo definimos aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo para las demás clases. Simplemente lo voy a mostrar ahorita. Bueno, si aquí vemos, hicimos lo mismo para las demás clases. En hámster hicimos exactamente lo mismo, solo que con los atributos del hámster, que es pelaje, raza y dientes. Y volvimos a hacer polimorfismo aquí y mostrar nos va a mostrar ahorita el atributo dientes, por ejemplo. Es decir, este mostrar va a ser diferente al mostrar de perros y al mostrar de animales. Y estamos definiendo aquí otra vez comida y nos va a mostrar algo distinto. Nos va a mostrar que bueno, come semillas, mientras que en perro nos decía come perrarina. Entonces, para cada uno de los objetos, es decir, para el objeto de la clase perro y el objeto de la clase hámster, los métodos van a hacer cosas distintas. Lo mismo para el loro, tiene estos atributos. Y lo mismo para el gato. Hicimos lo mismo. Ya tenemos nuestra herencia ahí hecha. Ahorita si queremos para probar esto rapidito, podemos decir, bueno, mira, yo creo que x, la variable x, sea un objeto del tipo perro y que la vamos a pasar bueno, primero tenemos que importar esto, no, tenemos que importar todas las clases, es decir, la clase animal, gato, perro, loro y hámster, para poder usarlas aquí. Entonces importamos animal, from animal importamos animal, from perro, perro, hámster, hámster, loro, loro y gato, gato. Entonces aquí cuando vamos a usar vamos a crear un objeto. Aquí sale clase perro, vamos a crear el objeto.
Y aquí nos salen los atributos que tenemos que pasarle y en el orden que los tenemos que pasar. Y nos dice, bueno, primero tienes que pasarle un nombre. Y se pone en azul y todo. Entonces le ponemos, qué sé yo, Jagger. Coma. Ahorita se pone en azul la edad. Es decir, hay que pasarle la edad. Vamos a pasarle la edad 5 años. Vamos a pasarle el sexo. Vamos a ponerle masculino. El pelaje. La condición del pelaje está bien. Y la raza, vamos a decir que es un pitbull. Ahora este objeto con este método que este es el constructor del objeto. Vamos a crear un nuevo objeto que se va a guardar en X, que va a ser de la clase perro y que va a tener los atributos nombre Jagger, 5 años, macho, el pelaje está bien y la raza es un pitbull. Si hacemos print del objeto, literal nos va a imprimir, mira, está en la dirección tal. Bueno, 1. Nos dice, mira, es un objeto del tipo perro y este es su número de donde está referenciado en memoria, su dirección en memoria. Entonces ya sabemos que X es ese objeto. Si vamos aquí, podemos con X, si le damos X punto, podemos acceder a los métodos del objeto perro que teníamos comida. Teníamos el método mostrar. Y hay que estar pendientes porque, por ejemplo, comida hacía un print, pero mostrar nos retorna un string. Es decir, si yo hago este objeto perro punto mostrar, él aquí va a volver un string, pero ese string no está haciendo nada, tengo que imprimirlo. En cambio comida si era un tipo de función o de método que imprimía. Es decir, lo mismo que habíamos hablado de las funciones. Hay métodos o funciones que retornan y otros que no. En este caso mostrar retorna un string y comida no retorna nada, lo que hace es hacer un print y ya. Entonces aquí tenemos esos dos métodos y si le damos a ejecutar, si matamos la terminal primero, ok, entonces aquí nos están haciendo primero el método comida, que era imprimir el string, el perro come perrarina. Bueno, aquí lo escribí mal. Y luego está haciendo el print del método mostrar, que devuelve el string, tipo de mascota perro, nombre Jagger, edad 5, sexo M, pelaje bien, raza pitbull y doméstico true. Si vemos aquí, le estamos pasando self.tipo, es decir, esto está haciendo referencia al objeto en cuestión, es decir, en este caso al objeto que está en dirección de memoria, bueno, el que nos salía antes, que está en dirección de memoria tal. Y nos está agarrando su tipo, con el punto tipo, punto nombre, punto edad, es decir, con el punto tal ponemos el nombre del atributo y nos devuelve ese atributo. Eso también lo podemos hacer aquí, es decir, podemos hacer un print del objeto que está guardado en la variable X, punto, y uno de esos atributos, por ejemplo, nombre. ¿Y qué nos va a volver esto? El atributo nombre del objeto que está guardado en la variable X. En este caso, este objeto. Un objeto de la clase perro que tiene Jagger 5 tal. Hacemos print de esto. Vemos que aquí nos imprimió Jagger, es decir, agarramos del objeto en la variable X que nos devolviera su nombre, que es Jagger. Y bueno, esto es lo que nos había impreso antes. Eso es solo para que vieran cómo funcionaban los objetos, que ya lo habíamos visto igual, cómo acceder. Pero bueno. Ahorita sí queremos hacer la 1. ¿Qué nos decía la 1? La 1 nos decía agregar una factura. Entonces necesitamos primero generar la factura y agregarla aquí al diccionario de facturas, ¿verdad? Tenemos la selección, tal. Y vamos a decirle, mira, para agregar una factura tenemos que definir para qué tipo de animal primero.
Si es para un perro, un gato, un loro, un hámster. ¿Por qué? Porque cada factura va a ser distinta porque tienen distintos atributos. Es decir, este tiene pelaje, bigotes, pero el animal, el loro, tiene otros atributos como alas y plumaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las facturas? Vamos a simplemente imprimir lo que habíamos impreso antes, que era todo este print, y ya. O sea, en cada factura vamos a guardar el objeto con los atributos. Es decir, le vamos a guardar el objeto, por ejemplo, con el key 1. Es decir, la primera factura iba a tener un objeto perro, qué sé yo. Y aquí le vamos a guardar todos los atributos de ese objeto para esa factura. Luego vamos a tener otro objeto 2, que va a tener el key de la factura 2, y vamos a guardar otro objeto, qué sé yo, el objeto gato. Y va a tener todos los atributos de ese gato en particular. Entonces aquí le determinamos qué tipo de mascota van a poner. Hacemos la misma comprobación que hicimos aquí arriba. Que tiene que ser numérico y que tiene que estar del rango del 1 al 4. Es decir, este menos 1. ¿Por qué? Porque llegamos hasta el 4, que es hámster. Si no, me vuelves a poner la selección. Entonces ahorita vamos a definir la función, y para no hacerlo aquí y que nuestro código se vea feo, vamos a crear un nuevo documento que va a ser funciones, donde vamos a definir todas nuestras funciones. En main vamos a hacer de una vez el import, y vamos a hacer import funciones as f. O sea, la estamos renombrando como f para llamarlas aquí en nuestro main. De una vez vamos a importar todas estas clases a funciones para poder hacer uso de ellas también. Entonces nuestra primera función, bueno, va a ser generar factura. ¿Y que le vamos a pasar? Bueno, la selección del usuario. Es decir, si es 1, 2, 3 o 4, es decir, si es perro, gato, loro o hámster. Como tienen en común nombre, edad y sexo, bueno, eso simplemente los vamos a pedir siempre. Y los vamos a pedir de esta manera. Para que sea más corto, lo voy a pegar. El nombre, mira, pon el nombre de la mascota, no va a llevar comprobación porque tú puedes llamar a tu mascota como quieras. La edad de la mascota, a la edad sí le vamos a poner la comprobación que tenga que ser del tipo numérico, para que no me pongas, qué sé yo, HG, porque eso no es una edad. El sexo, vamos a decir que mira, el sexo tiene que ser H o M. Y hacemos la misma comprobación, mira. El sexo tiene, si no es M ni H, me lo vas a volver a pedir. Es decir, el usuario solo puede ingresar H o M. Entonces tenemos los atributos básicos que eran de la clase animal, ¿verdad? Que era lo que íbamos a pedir para todos. Ahorita sí va a importar la selección que haga el usuario de qué tipo de mascota va a ingresar la factura. Porque entonces de esa manera vamos a pedir uno u otros atributos. Es decir, si queremos ingresar un perro, no vamos a pedir, mira, cómo está el plumaje ni cómo están los dientes de ese perro. Porque no es un atributo de ese perro. Cuando creemos el objeto no vamos a necesitar ese atributo. Entonces no tiene sentido que lo pidamos. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Selection. Si es 1, sabemos que iba a ser para perro. Si la selección es 2, la selección la estamos pasando aquí. Selección es el 1 del 4. Si es 3 o, bueno, de otro modo será el otro que sobre, bueno, tiene que ser el restante. En este caso estamos pidiendo 1 perro, 2 gatos, 3 loros y 4 hámster. Entonces, para el primero, que sería perro,
habíamos dicho que necesitábamos el pelaje. Vamos a pedirlo. Entonces, mira, vamos a decir al usuario, indique la condición del pelaje. También queríamos pedir la raza. Y lo mismo, un input que va a ser indique la raza de la mascota. Y ahorita ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya que tenemos todos los atributos que necesitamos para crear el objeto de la clase perro, vamos a crearlo. ¿Con qué? Con las distintas variables que obtuvimos de los datos ingresados del usuario. Es decir, el usuario ingresó el nombre, edad, sexo, pelaje y raza. Con esas variables, esos datos, podemos crear el objeto perro. Y lo vamos a igualar a una variable para ser utilizado. Mascota, por ejemplo. Entonces, el constructor, que es con el perro. Y le pasamos, aquí dice, primero el nombre. Y le pasamos la variable nombre, que es lo que ingresó el usuario aquí. Luego edad. Le pasamos edad, que es la variable que ingresó el usuario aquí. Luego sexo, lo mismo. Pelaje. Y raza. Todas ingresadas por el usuario anteriormente. Entonces, ¿por qué estamos haciendo la distinción aquí con estas generales? Bueno, porque todos los animales van a tener nombre, sexo y edad. Pero solo los perros van a tener pelaje y raza. Entonces, aquí vamos a pedir pelaje y raza. Aquí en el 2 vamos a pedir que si bigotes para el gato. Aquí vamos a pedir que si dientes para el hámster y tal. Y no tener que pedir todos los datos, aunque el animal no sea el indicado. Entonces aquí ya estamos creando el objeto perro con estos atributos que indicó el usuario. Y lo estamos guardando en la variable mascota. ¿Qué podemos hacer ahorita? Bueno, podemos decirle, mira, un print. Que lo voy a copiar. Hazme un print que va a ser nada, así como una facturita. Me vas a llamar al método mascota.mostrar. Y esto nos va a imprimir todos los atributos de la mascota, como ya habíamos dicho aquí. Tipo de mascota, nombre, edad, sexo, pelaje, raza y doméstico. Lo mismo vamos a hacer para las distintas selecciones. Simplemente las voy a pegar para no perder tiempo. El 2 era el gato, entonces el gato va a tener como atributo pelaje, raza y bigotes. Además de los que son heredados de la clase padre animal, que son nombre, edad y sexo. Entonces, ¿qué está pasando aquí en el código? Él está entrando aquí, va a pedir los datos comunes, que son nombre, edad y sexo. Y depende de la selección. Si es perro, va a pedir otros atributos. Si es gato, va a pedir otros. Si es loro, va a pedir otros. Y si es hamster, va a pedir otros. Y con todos los atributos ya definidos por el usuario, vamos a crear los distintos objetos. Si es perro, él va a crear entonces el objeto perro. Si es gato, va a crear entonces el objeto gato. Y así. Y aquí está creando entonces, está viendo bigotes, raza y bigotes y pelaje. Y está creando un objeto gato de la clase gato, pasándole todos los atributos, nombre, edad, sexo, pelaje, raza y bigotes. Aquí le estamos pasando estas variables que el usuario, que estamos guardando lo que introdujo el usuario, y le estamos igualando a la variable mascota. Y mascota la estamos entonces poniendo aquí. La estamos mostrando la factura. Lo mismo entonces para el loro, que era el 3. Vamos a pedir plumaje, raza, alas. Creamos el objeto de la clase loro con sus atributos y lo mostramos. Y por último el hámster, que tiene pelaje, raza y dientes. Creamos el objeto de la clase hámster y mostramos. Entonces, cuando él entre en esta función, depende de la selección, él va a crear un tipo de objeto, o perro, o gato, o loro, o hámster. No puede entrar en todas, solo puede entrar en una de ellas, depende de qué. De si la selección es 1, 2, 3 o 4, ¿ok? ¿Y qué más queremos que haga esta función? Bueno, queremos que al final de todo, después de que entre en alguno que pida todo esto y crea uno de los 4 objetos, bueno, me retornes
el objeto dicho, que está guardado en la variable mascota. Entonces, el que me va a retornar, bueno, un objeto de tipo mascota que puede ser hámster, loro, gato o perro. Y este objeto es el que vamos a agregar en el diccionario. Ok, hacemos la función. Miren toda esta línea de código, imagínense que la tuviéramos aquí en el main, se vería mucho más desordenado. Entonces, ¿cómo hacemos ahorita aquí? En la selección 1 vamos a llamar a nuestra clase, a nuestra función con f punto generar factura. Recuérdense que f la renombramos para llamar a las funciones. Entonces f.factura, y que lleva como parámetro una de las opciones, que puede ser 1, 2, 3 o 4. Entonces le vamos a pasar selección y ya. Pero ¿qué está pasando? Este f.generar factura fino nos está imprimiendo una de estas, ¿no? O sea, una de estas facturas nos va a imprimir, pero nos está retornando la mascota, que es un objeto. Entonces esto lo podemos guardar en una variable para ahorita agregarlo a nuestra lista de facturas. O simplemente podemos, literal, esto nos va a volver un objeto y podemos agregarlo de una vez. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo se agregan objetos a diccionarios? El nombre del diccionario, facturas. Le pasamos el key y lo igualamos a lo que queremos guardar. Es decir, en la lista, en el diccionario de facturas, tú vas a guardar en el key, le vamos a hacer esto que va a ser. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, él va a agarrar la longitud del diccionario de facturas, que en este caso es 0, le va a sumar 1 y ese va a ser nuestro key. Es decir, el primer key va a ser el número 1, que sería la longitud del diccionario, en este caso 0, más 1. El primer key va a ser 1. Y le vamos a guardar como valor el objeto que retorna la función generar facturas. Entonces aquí se va a guardar un objeto. Si ahorita guardamos otro objeto, volvemos a hacer la selección de 1. ¿Qué va a pasar? Leen facturas. Ahora su longitud es 1. 1 más 1, 2. Entonces, bueno, el segundo key va a ser 2. El número 2. Y va a guardar otro objeto que se cree a partir del retorno de la función generar facturas. Y así nos va a crear los distintos objetos de nuestro diccionario. Y listo, ya tenemos la 1. Vamos a probarla. Bienvenido al sistema de cobro veterinaria Compañía Anónima. Selecciona las siguientes opciones. Sabemos que si ponemos una letra, vamos a decir seleccione una opción válida. Si ponemos un número que no es una opción válida, si ponemos el 1, entonces ahorita sí nos va a saltar a la función. Selecciona el tipo de mascota: perro, gato, loro, hámster. Bueno, yo quiero un perro. El nombre de la mascota, vamos a poner Jagger. La edad de la mascota, 2 años. Si es hombre o mujer, ¿qué pasa si ponemos un número? Nos dice ingresa un sexo válido. Si ponemos una letra que no corresponde, ingresa un sexo válido. Si ponemos una H que es de hombre, bueno, ahí sí nos va a aceptar. Entonces, esa comprobación está funcionando bien, esa validación. Indica la condición del pelaje, saludable. La raza de la mascota es un pitbull. Y ya. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita esto? Nos está imprimiendo, miren, justamente eso que era esta impresión que teníamos aquí, que era factura. Entonces, tipo mascota perro, Jagger, edad 2, sexo hombre, pelaje saludable, raza pitbull y doméstico. Y ese objeto lo está guardando en facturas. Entonces, si vemos, nos está imprimiendo literal esto. Para la opción 1 nos pidió pelaje y raza, creó el objeto, imprimió esto, que es literal factura, imprimirá el método mostrar, que es tipo mascota, nombre, tal, hasta el doméstico, y luego nos imprimió esta linecita, y ya nos imprimió esta factura fina.
Entonces ya tenemos eso listo. Lo mismo podemos entonces hacer para introducir aquí y generar la factura de un loro, de un perro, de un gato o de un hámster. Podemos probar generando una factura para otro animal, por ejemplo un gato, nombre de la mascota, qué sé yo, gato. La edad, vamos a poner que tiene 12, que es mujer, que está mal estado. La raza, qué sé yo, persa. El estado de los bigotes, bien. Y me crea lo mismo, una factura, pero con los datos del gatico. Si vemos aquí, ven que nos pidió fue otros tipos de atributos. ¿Por qué? Porque la función determinó que, mira, si yo puse un 2, era porque estábamos intentando ingresar la factura de un gato y por lo tanto nos tenía que pedir pelaje, raza y bigotes y crear el objeto de la clase gato. Aquí hay un error, que es un error de tipeo, que es que aquí en la impresión en gato nos faltó una N aquí. Gato, aquí. Falta una N para hacer el salto de línea y que esto saliera abajo. Y ya. Tenemos la primera función lista, que es agregar factura. La segunda función es mostrar el histórico de facturas. Entonces vamos otra vez a nuestras funciones. Definimos una nueva función. Y la vamos a llamar histórico de facturas. O buscar factura. No, histórico de factura. Entonces, para la función histórico facturas, lo único que necesitamos es pasarle el diccionario, facturas. Aquí recuerden que puede tener cualquier nombre, lo importante es lo que le pasemos cuando le llamemos. Aquí podemos ponerle dic. Pero bueno, para que sea más fácil, facturas. Entonces le estamos pasando el diccionario de facturas. Y simplemente necesitamos, por ejemplo, hacer un if. Y le preguntamos, mira, si el len del diccionario de facturas es igual a 0. Entonces yo creo que tú me imprimas esto. No hay facturas disponibles. Pero bueno, en otro caso, o sea, que haya facturas, yo creo que tú por cada for key value, ¿se acuerdan de la sintaxis para acceder a los distintos elementos de un diccionario? Usamos key value in facturas .items. Recordemos que esto nos retornaba una tupla con cada uno de los elementos de el diccionario, con el key y el value. Y esto los estamos asignando literal a estas variables key value, que las llamamos de la misma manera. Pero esto podría ser x y y fácil. Pero para que todo sea más fácil de ver y de comprender, bueno, vamos a usar los mismos términos. No hay por qué complicarse la vida. Y simplemente vamos a hacer un print. Aquí le vamos a hacer, mira, unas lineecitas así para mostrar la factura, como antes. Y aquí le vamos a pasar el key, que va a ser el numerito de cada factura, es decir, la factura 1, 2, la 3, la 4. Que dijimos que se iban a guardar con un numerito, ¿verdad? Que iba a ser el len de la factura más 1. Entonces aquí está accediendo a ese numerito, hace aquí, y lo va a imprimir aquí como que factura 1, pa. Luego hacemos otro print, que vamos a decir, mira, el value, que va a ser el objeto que está guardado, es decir, el objeto perro, el objeto gato, el objeto tal. Y vamos a acceder a la clase mostrar de ese objeto, que todos estos tienen clase mostrar. Entonces aquí cada uno va a mostrar algo distinto, es decir, el gato va a mostrar los elementos del gato, va a ser esta función, el loro va a ser la función mostrar, que es esta, y así. Y luego podemos hacer un print de un salto de línea y ya.
Y lista nuestra función. Entonces aquí en el 2 hacemos f, ya sabemos, para llamar aquí a la función de las funciones, f punto histórico facturas, y que le pasábamos un diccionario cual, bueno, en esta ocasión le pasamos el diccionario facturas. Y ya. Y podemos, entonces ahorita, volver a ejecutar el programa. Tenemos que agregar, qué sé yo, algunos de estos, por ejemplo un lorito. Lorito, ¿qué edad tiene? Tiene 12 años, es hombre. Bien. No sé qué raza son los loros, cacatúa. Y las alas están mal. Podemos agregar otro, por ejemplo un hámster. No sé, esto lo llamamos jamón. Jamón no se cría así. Jamón, la mascota, el hámster de 2 años, es mujer. El pelaje está bien. Y la raza es, no sé, un hámster ruso. Como están los dientes, también están bien. Ven que nos está pidiendo otros datos. Entonces aquí se nos imprime las facturitas de cada uno. Pero nosotros queríamos ver el histórico de facturas. Bueno, entonces le damos a la opción 2. Y miren cómo nos imprimió entonces aquí el histórico. La factura número 1 va a ser el loro, que se llama lorito, que es hombre, que aquí lo escribí mal, la condición del plumaje, la raza, la condición de las alas y si es doméstico. Y aquí para el hámster, el nombre jamón, el sexo, la edad, la condición de los dientes, la raza, tal. Aquí me pasó lo mismo que con el gato, tengo que ponerle la N para que haga el salto de línea. Entonces vamos a ver, loro. Aquí la N. Para el perrito está bien. Y el hámster también falta una. Y ya. Pero vemos que aquí sí está funcionando bien. Nos está imprimiendo toda una lista con todas las facturas que hay guardadas en el diccionario. Entonces por ahí, bien. La otra función era la 3. Que nos pedían en la 3? Buscar una factura. ¿Cómo buscamos una factura en nuestra base de datos facturas, diccionario? Bueno, con el key, que sería la factura 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Entonces simplemente le vamos a pedir aquí al usuario, mira, factura. Le vamos a decir al usuario que ingrese el número de factura al que queremos acceder. Es decir, quiero acceder a los datos de la factura 2. La factura 2 era la factura del hámster que tenía tales datos. Y que me los muestre. Le vamos a decir al usuario ingrese de la factura. Aquí lo podemos hacer un int, que lo vamos a usar ahorita. Entonces aquí hacemos la función, nos vamos a funciones y vamos a hacer la función para buscar una factura. Entonces, ¿cómo definimos esto? Buscar factura, que hay que pasarle por parámetros, factura y facturas. Es decir, factura viene siendo el número que ingresamos del número de factura. Lo estamos pidiendo aquí, factura, ingresa el número de factura, si queremos la factura 1, la 2, la 3, etc. Y el diccionario de facturas, que es en el que vamos a buscar el número de factura. Entonces, bueno, aquí estamos definiendo las dos. Esto es el int y este es el diccionario. Vamos a utilizar un try catch para repasarlo. Y sabemos que es el try except. Y bueno, el primero prueba esto y si se genera una excepción, salta esto, ¿verdad? Y en except vamos a utilizar exception, que es que cualquier excepción que se genere va a agarrar el except. Y si agarra el except, simplemente vamos a poner factura no disponible.
probablemente el except salte porque el usuario ingresó una factura que no está en nuestro diccionario, es decir, que quería ingresar la factura 5, pero nada más hay 2 facturas. Entonces, probablemente es alguna exception, que el key que estamos intentando acceder en ese diccionario no se encuentra. Bueno, va a saltar aquí. O se ingresa una letra o lo que sea. Entonces, no nos importa mucho la sección, lo que nos importa es que nos diga, mira, la factura no se encuentra disponible y que el programa no se pare. Factura no encontrada, mejor. Y en el try, bueno, que va a probar cómo va a buscar la factura. Él va a buscar de facturas, o sea, en el diccionario de facturas, la factura, es decir, el número de factura, el key con el que se guardó. Recuérdense que el key era un número que se generaba aquí. ¿Dónde se generaba el número? Un número que se generaba aquí, que era el len de las facturas más 1. Ese iba a ser nuestro key de cada una de nuestras facturas. Entonces es un int y por lo tanto aquí tenemos que pedir un int. El usuario va a ingresar un número, por ejemplo la factura número 1, lo va a convertir en int, lo va a guardar en la variable factura y esa la vamos a utilizar aquí para acceder al diccionario en un key específico que va a ser, por ejemplo, la factura número 1. Ajá, y este nos va a devolver ¿qué? El valor, es decir, el objeto que está guardado en ese key factura del diccionario facturas. Es decir, del diccionario facturas, si queremos acceder al key 1, el usuario va a escribir 1, va a pasar aquí el 1 como parámetro, nos va a devolver el objeto que está guardado ahí, por ejemplo, el objeto perro, y con ese nosotros podemos acceder a los métodos, por ejemplo, mostrar. ¿Ok? Entonces factura, que es la variable que estamos pasando aquí, que le pedimos al usuario. Y le vamos a hacer el método mostrar para que nos imprima la factura, bueno, para visualizarla. Y recordamos que mostrar devuelve un string, entonces hay que imprimirlo. Es decir, ¿qué hace esto? Bueno, del diccionario de facturas, devuélveme el objeto que está en el índice que tiene el key factura, que fue el número que el usuario indicó. A ese objeto le vas a sacar el método mostrar. ¿Qué hacía mostrar? Nos devolvía un string. Nos devolvía return un string con todo esto. Y ese string entonces lo estamos imprimiendo. ¿Ok? Y eso le podemos hacer unos prints como hemos hecho hasta ahora. Tipo así. Y listo. Tendríamos ya nuestra función hecha. Vamos a llamarla aquí, igualito que siempre, buscar factura, que le vamos a pasar el selección, no mentira, factura, que es este input del usuario, que va a ser un número, por ejemplo, el número de la factura, y el diccionario facturas. ¿Ok? Y ya. Entonces tenemos la tercera opción hecha. Vamos a probarla. Entonces ya agregué unos objetos, agregué aquí 3 mascotas para que no perder tiempo. Y si le damos al histórico de facturas, bueno, nos debería funcionar. Nos está imprimiendo el histórico. Tenemos 3 facturas. Un perro, un gato y un loro. Y si hacemos la función que queremos, que es la de buscar, entonces tenemos que buscar con el índice, ya sabemos. Y vamos a ver si funciona. Si queremos acceder al loro, tenemos que entonces poner el índice 2. La factura es la número 2. Y accederíamos a todos estos datos del loro, ¿verdad? Entonces vamos a probar. Le damos a 3, que es buscar factura, y dice ingresa el número de la factura. El número de la factura es la 2. ¿Y qué nos imprimió aquí? Mira, la factura, el loro, que es justamente la 2.
¿verdad? Y nos imprimió los mismos datos. Entonces está funcionando bien, nos está imprimiendo la factura que es. Entonces ya esa función, chévere por ahí. Y nos queda una última función que es eliminar una factura. Esta es bastante parecida. Vamos a pedir, mira, dime el número de la factura. De hecho, vamos a copiarnos esto. El número de la factura, nos vamos a funciones. Eliminar factura. Le vamos a pedir factura, que es el número de factura que ingresó el usuario. Y el diccionario de facturas, que es el diccionario del cual vamos a eliminar las facturas. Entonces, ¿cómo se elimina una factura? Bueno, podemos usar el método pop. ¿Qué hacía el método pop? Bueno, él agarraba del diccionario, nos eliminaba el par key value y nos los devolvía. Entonces, bueno, ¿para qué no queremos que nos los devuelva? Bueno, para imprimirle al usuario, mira, se eliminó esta factura. Y que el usuario sepa que se eliminó por lo menos la factura que él quería. Entonces podemos, por ejemplo, igualarlo aquí a una variable. Y del diccionario facturas, queremos que haga el método pop. Es decir, que lo elimine y que lo retorne. Y cuando lo retorne, él lo va a agregar, lo va a guardar en esta variable. Es decir, el objeto de la clase perro, que se llama Jagger y que tiene tal atributos, lo va a guardar en la variable x. Y aquí en el pop tenemos que pasarle aquí el key del diccionario que queremos que se elimine, que va a ser factura. Es decir, del diccionario queremos que la factura número 1, qué sé yo, se elimine. La factura 1 era una factura de un perro que se llama Jagger, tal. Ese objeto entonces lo va a eliminar y lo va a devolver. Y lo vamos a guardar en la X. Entonces ahorita, ¿para qué lo guardamos en la X? Bueno, para simplemente hacer un print. Que lo voy aquí a pegar. Para hacer simplemente un print y que nos diga, se eliminó la factura tal. O sea, el 1, el 2, la 3, la que nosotros queramos. Hacemos aquí como que este print bonito para que nos diga la factura tal y que nos muestre la factura. Entonces aquí nos está indicando, mira, se eliminó esta factura y nos muestra los datos de la factura que se eliminó. Y además se nos eliminó el diccionario. Entonces para probar, entonces aquí ponemos igual que antes, f. el nombre de la función, eliminar factura. Factura que va a ser el key, el número de la factura que vamos a eliminar y el diccionario de facturas. Ya agregué varios objetos para que no nos traiga 2 horas. Entonces, si vemos el histórico, vemos todos los que agregué. Agregué 6. Tenemos un perrito, tenemos un gato, un hámster, un loro, otro gato y otro perro. Entonces queríamos eliminar una factura. Entonces vamos a darle 4. Ingrese el número de la factura. Bueno, si queremos eliminar, por ejemplo, el 5, que es un gato que se llama Bigotes. Entonces le damos a la factura 5. Y nos dice, mira, se eliminó la factura número 5, que era esta. Entonces por ahí, chévere. Si volvemos a imprimir las facturas con el histórico de facturas, bueno, simplemente eliminó las 5, está bien. El 1, 2, el 3, el 4 y saltó directo al 6. Está perfecto porque el número de la factura no tiene que cambiar, es un número único. Pero no los muestra, es decir, lo eliminó bien del diccionario aquí. Y si, bueno, volvemos a probar buscar facturas, si queremos buscar las 6, nos devuelve, mira, es un perro que se llama Roca. ¿Es verdad eso? Mira, sí, es un perro que se llama Roca. Y está bien. Y si le damos 5, bueno, salir. Entonces ahí está nuestro programa. Listo. Bueno, gracias por ver la prepa. Espero que hagan el ejercicio o que lo hayan hecho junto a mí y que estén preparados para el proyecto del parcial.